por esa corriente. La corriente I sub 2' CC, ¿en qué se está gastando? ¿A qué se está destinando? Cuando estamos en el punto de cortocircuito, el rotor está bloqueado. ¿Qué quiere decir? Esa corriente no está desarrollando potencia mecánica. ¿En qué se gasta esa potencia activa? Analicémoslo desde la ecuación de la corriente. En el punto PCC, RC se hizo igual a 0. ¿Cuáles son las únicas componentes resistivas o activas que nos quedan en nuestro análisis? R1 y R2. Toda la potencia activa consumida por el motor para el punto PCC se gasta por Joule en la resistencia R1 y en la resistencia R2'. Perdón, no toda la consumida por la rama rotórica. Toda la consumida por la máquina se gasta también en pérdidas de hierro, pero por el momento no la estamos considerando. Entonces, toda la corriente consumida por el rotor para el punto de cortocircuito se gasta en pérdidas en el cobre, en la rama secundaria en este caso, en pérdidas en el cobre de la resistencia R1 y de la resistencia R2'. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a decir que las pérdidas en el cobre en cortocircuito son iguales a M1 por U sub 1 por PCC C', donde esas pérdidas pueden dividirse en dos partes, M1 por U sub 1 por PCC B' más B' C'. Los dos segmentos que sumados me dan PCC C'. Y si nosotros recordamos, ¿qué característica tenía el punto P infinito? ¿Qué ocurría en el punto P infinito? ¿Qué valor adquiría RC'? Menos R2'. ¿Qué quiere decir? Para ir de PCC a P infinito, la impedancia secundaria de nuestro diagrama circular perdió el valor de R2'. Entonces, eso nos permite escribir esta relación. PCC B' sobre B' C' es igual a la relación de resistencias R2' sobre R1. Es decir, PCC B' es proporcional de alguna manera a la resistencia R2'. B' C' es proporcional a la resistencia R1. Entonces, todo esto, que es la pérdida total desarrollada en cortocircuito, la podemos descomponer en nuestras dos pérdidas para el punto PCC en el cobre. Entonces, podemos decir P sub Q1 de cortocircuito es igual a M1 por U sub 1 por B' C'. P sub Q2 CC es igual a M1 por U sub 1 por PCC C'. Para el punto PCC, estas son las pérdidas en el hierro, estas son las pérdidas en el cobre del estator, estas son las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Cuánto valen las pérdidas mecánicas? Que acá teníamos pérdidas mecánicas y en PCC se hicieron 0. Valen 0. ¿Por qué? Porque el rotor se bloqueó. Y después vamos a hablar de la potencia útil en un ratito. Entonces, conclusión, toda la potencia consumida por la máquina activa para el punto PCC se pierde en el rotor, en el estator, ambas en el cobre, y finalmente en el hierro, la componente C' de', que es igual a la CD que habíamos calculado recién para el punto P. Ahora bien, lo que nosotros queremos saber, ¿cuánto valen las pérdidas del cobre para el punto P? Nosotros la hemos calculado para el punto PCC. Y ahí viene un análisis bastante laborioso que no salía en ningún libro, pero alguien se ha puesto y lo ha desarrollado minuciosamente, y ustedes el apunte lo tienen como para que se pierdan un poquito más, que dice que si trabajásemos con 4 triángulos, acá nos faltaría trazar una recta para obtener el segundo triángulo. Y entonces los vamos a enumerar. De los triángulos PS, P, PCCI. ¿Cuál es el triángulo PS, P, PCCI? PS, P, PCCI. PS, PCC, PCCI.
PS, PCC, PCCI. PSAC. ¿Cuál es el triángulo PSAC? ¿Dónde lo encuentran ustedes? PSAC. Y PCC, C'. PCC, C'. Jugando con esos triángulos, con los cosenos, tangentes, cotangentes y dándolo vuelta, mirándolo de un lado y mirándolo del otro, se llega a una relación que nos termina simplificando la vida. ¿Qué dice? Que I2' al cuadrado. ¿Quién es I2'? La que circula en la rama secundaria para el punto P. Es igual a I2' CC al cuadrado. ¿Quién es I2' CC al cuadrado? La que circula para el punto PCC. Multiplicada por la relación de dos segmentos. Por el segmento AC. ¿Quién es el segmento AC? Este que tenemos acá. Dividido el segmento PCC C'. ¿Quién es el segmento PCC C'? El que tenemos acá por el punto PCC. Es decir, estamos viendo que ya más o menos sabemos dónde van a estar las pérdidas, al margen de que ustedes seguro lo estaban intuyendo. Salvo algunos compañeros que ya lo sabían desde el año pasado. Lo sabía, no se lo acordaba. Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las pérdidas en el cobre para el punto P y vemos cómo podemos usar esa relación que acabamos de obtener. Las pérdidas en el cobre para el punto P, por ende no le indicamos punto PCC, como veníamos haciéndolo recién, son iguales. No sé si hemos puesto algo, ya lo habíamos puesto acá. A M1 por R1 más R2' por la corriente I2' al cuadrado. I2' al cuadrado le hemos encontrado una relación ahora. Y podemos decir entonces que esas pérdidas en el cobre van a ser el número de fases por R1 más R2' por I2' CC al cuadrado por AC sobre PCC C'. Era fácil la ecuación y la hicimos más difícil. Pero ¿qué nos permite hacer ahora esta nueva ecuación complicada? Ver que M1 por R1 R2' por I2' CC al cuadrado, ¿qué es? Las pérdidas de cobre para el punto de cortocircuito, que no eran ni más ni menos que P sub QCC M1 por U1 por PCC C'. Es decir, esta que obtuvimos acá, M1 por R1 más R2' por I2' CC al cuadrado por la relación de segmentos. Es decir, esto que tenemos acá es P sub Q CC. Y P sub Q CC era esto, sobre nuestro diagrama circular. Entonces, ¿qué quiere decir? Las pérdidas en el... Vamos a ponerlo en azul para que resalte. Pérdidas en el cobre para el punto P son igual a las pérdidas en cortocircuito M1 por U1 por PCC C' multiplicada por la relación AC sobre PCC C'. ¿Qué pasa allí? PCC C', PCC'. Y las pérdidas en el cobre para el punto P resultan iguales a M1 por U1 por AC. El segmento AC medido sobre la vertical que hemos trazado desde el punto P entre la intersección de PS-PCC y PS-PCCI. De la misma manera que lo veíamos para el punto PCC, nada más que en el punto PCC todo confluía al propio círculo, digamos. Acá, ¿qué podemos hacer? Otra relación como hicimos hace un rato. Si nosotros decimos AB dividido BC, relación entre segmentos, es igual a PCC B' dividido B'C'. ¿Es cierto eso? Por proporcionalidad de los triángulos, AB
es proporcional a PCCB', BC es proporcional a B'C' y las relaciones son iguales. Y esa relación habíamos dicho que era igual a R2' sobre R1. Lo que nos permite decir ahora entonces que las pérdidas en el cobre del estator para el punto P van a ser igual al número de fase por la tensión de alimentación por BC a su vez iguales a M1 por R1 por I2' al cuadrado, y las pérdidas en el cobre del rotor van a ser igual a M1 por U1 por AB. Iguales a M1 por R2' por I2' al cuadrado. Entonces, para el punto de trabajo P ahora tenemos calculada la potencia activa consumida y la potencia reactiva consumida. Las pérdidas en el hierro, un segmentito. Las pérdidas mecánicas, otro segmento. Las pérdidas en el cobre del estator, otro de los segmentos. Las pérdidas en el cobre del rotor, otro de los segmentos. Entonces, tenemos todas las pérdidas. ¿Cuál es la primera potencia de puro capricho que vamos a calcular? P sub U. Ya no me aguanto, quiero que vayamos a eso. Hasta el momento nosotros tenemos desde el punto de vista de las potencias transformadas o consumidas o entregadas, que decíamos que eran las potencias que intervenían en el proceso útil de la máquina, teníamos la consumida, la transferida al estator, la transferida al eje. Todas las otras eran pérdidas. Entonces, de las potencias hasta el momento, la única que teníamos calculada era P sub 1. Y hemos calculado todas las pérdidas. Cuando habíamos hecho los otros días el diagrama hidráulico, teníamos que la máquina consumía P sub 1 y entregaba P útil. Teníamos las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre del rotor y las pérdidas mecánicas. Y acá en el medio teníamos la potencia P sub A y acá teníamos la potencia P sub MI. Entonces, para que nos ubiquemos, tenemos cómo hacer las rectas para poder obtener la potencia útil. Potencia útil era igual a potencia 1 menos pérdidas en el cobre del estator, pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre del rotor y pérdidas mecánicas, para obtener desde la potencia de alimentación la potencia de salida. En función de todos los segmentos que hemos encontrado, ¿cuánto vale la potencia útil? PU es igual a la potencia P sub 1, que era igual a M1 por U sub 1 por PD, menos cobre del estator, BC, menos hierro, CD, menos cobre del rotor, AB, menos pérdidas mecánicas, A'. Entonces todo se reduce ahora a hacer un análisis de suma de segmentos que ni siquiera son vectores, son segmentos porque están todos alineados uno con el otro, o son vectores colineales, que lo hace más fácil de trabajar. PD es todo esto, menos, ¿qué tenemos? BC, CD, ya le restamos toda esta parte, menos AB, menos A', ¿qué nos queda? PA'. Entonces la potencia útil es igual a M1 por U sub 1 por el segmento PA'. Para cualquier punto P de trabajo, no solo el que hemos representado, sino cualquiera que esté más a la derecha, más a la izquierda,
sobre P sub 0, sobre P sub S o sobre PCC incluso, la longitud del segmento PA' es la potencia útil. ¿Qué quiere decir esto? Para usted, caballero, que nos movemos hasta el punto PCC y la diferencia vertical entre el círculo y la recta P0, PCC se hace 0. No tenemos potencia útil. ¿Dónde tenemos otro punto de 0 potencia útil? En sincronismo. ¿Por qué? Porque en sincronismo, perdón, en vacío. En vacío se junta el círculo con la recta de las pérdidas mecánicas. En sincronismo tenemos que mecánicamente inyectarle una potencia para que llegue sincrónico. Entonces en realidad era en el punto P sub 0. Ahí tenemos los dos puntos extremos de potencias nulas. Potencias útiles nulas. Si desde P sub 0 nos movemos hacia la derecha, ¿qué vemos? La potencia va creciendo hasta que va a llegar un momento en que comienza a decrecer para hacerse 0. Por ende va a haber un punto de máxima potencia útil. Punto que no debemos rebasar, ¿por qué? Porque si le exigimos más potencia al motor de la que puede darnos, se desequilibra, pierde velocidad y se bloquea. ¿Cómo se puede obtener el punto de máxima potencia útil? Que acá teníamos recién punto de máxima potencia útil. Tenemos que identificar dónde está el centro del círculo. Salud. Gracias. Desde el centro del círculo trazamos una perpendicular al eje de potencias útiles nulas. ¿Quién es el eje de potencias útiles nulas? El eje que en ambos extremos tiene potencia útil 0. ¿Dónde era 0 la potencia útil? En PCC y en P0. Entonces trazamos una perpendicular a esa recta. Y ese punto es el punto, geométricamente, es el punto de potencia útil máxima. Por ende, la vertical que salga desde ese punto y hasta donde se intersecte con la recta de potencias nulas, esa es la máxima potencia útil que puede entregar nuestra máquina. Si nos movemos hacia la izquierda, baja la potencia porque le estamos haciendo entregar menos potencia. Pero si nos movemos hacia la derecha, ¿qué estamos haciendo? Le exigimos más potencia y la máquina, ¿cómo reacciona? Entregándonos menos. Se bloquea automáticamente. Vamos a hacer el mismo análisis ahora, pero con la potencia P sub A. La potencia P sub A es igual a P sub 1 menos P sub Q1 más P sub F. P sub A es igual a M1 por U sub 1 por PD menos P sub Q1 es BC menos P sub FE es CD. Entonces la potencia P sub A es igual a M1 por U sub 1 por PD menos BC menos CD, es decir, PB. Y la potencia P sub A, si bien dijimos, es la potencia electromagnéticamente transferida desde el estator hacia el rotor para tratar de que el rotor gire, es igual al par electromagnético interno, pero medido en vatios síncronos en lugar de medirlos en newton metro. Entonces, ¿dónde tenemos puntos de potencia P sub A nula? Todos los segmentos PB confluyen a 0 en P infinita y a 0 en P sub S. Por ende, la recta de pares internos nulos es PS P infinita. Si desde el centro del círculo trazamos una perpendicular a PS P infinito, tenemos acá el punto de par interno máximo. Si trazamos una vertical desde ese punto de par interno máximo hasta la recta de pares internos nulos, ahí tenemos el máximo par interno. Si nos movemos hacia la izquierda, baja el par porque le exigimos menos par. Si nos movemos hacia la derecha, ahí estamos, ¿se acuerdan los otros días la curva de par en función de velocidad? Estamos en este punto.
Si nos movemos hacia la derecha de ese punto de par interno máximo, es desde acá movernos hacia la izquierda. El par motor cae y se bloquea la máquina automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es la potencia P útil máxima y esto es el par interno máximo. Como para cerrar nuestro análisis, ¿qué nos falta calcular? El rendimiento y el deslizamiento. ¿A qué era igual el rendimiento de la máquina? Potencia útil dividido potencia consumida por 100 si lo queríamos calcular en porcentaje, es decir, M1 por U sub 1 sobre M1 por U sub 1 multiplicado por qué segmentos, el numerador y el denominador. PA' dividido PD. Es decir, es directamente PA' dividido PD por 100. Entonces, el rendimiento sale directamente de la relación entre dos de esos segmentos. Si nosotros tenemos trazado el diagrama circular, para cualquier punto que queramos, medimos todos esos segmentos verticales y por diferencias y relaciones obtenemos potencias, pérdidas y rendimiento. Queremos hacer lo mismo ahora, pero con el deslizamiento. Vamos a hacer acá el costado, que es el único espacio que nos queda. Recordemos esto. Las pérdidas en el cobre del rotor eran igual al deslizamiento multiplicado por la potencia P sub A. Por ende, de acá podemos despejar nuestro deslizamiento como potencia perdida en el cobre del rotor dividido P sub A. Es decir, M1 por U sub 1 sobre M1 por U sub 1. ¿Por qué segmentos? P sub Q2 era AB. Para cualquier punto P, AB representa las pérdidas en el cobre. ¿Y PA cuál era? BB. Es decir, el deslizamiento es igual a la relación AB dividido PB. Para cualquier punto AB dividido PB es el deslizamiento. ¿Y qué vamos a ver? El deslizamiento va a tener valores diferentes según el punto P, que en un ratito los vamos a trazar en el curvo característico. Por ende, esta es la última de las relaciones que estábamos buscando. Conclusión. En el práctico, desgraciadamente, no lo van a llegar a hacer porque ya se quedan sin clases. Hay un trabajo práctico experimental que nosotros lo vamos a hacer extremadamente simplificado porque no queremos ver el trazado matemático del diagrama circular, sino ver el comportamiento hacia motor o hacia generador en forma dinámica y sumamente simplificada, solamente viendo instrumentos. Pero hay un trabajo práctico que se puede hacer en el cual se pueden determinar los requisitos, los datos mínimos para trazar el diagrama circular. Una vez trazado el diagrama circular para un motor determinado, elegimos arbitrariamente a dedo, a ver qué pasa si el motor lo pongo en este punto. Mido todo, calculo y sé qué pasa con las potencias, qué pasa con las pérdidas, qué pasa con el deslizamiento, qué pasa con el rendimiento. Me paro en el punto de sincronismo y tengo todo para el punto de sincronismo. Es decir, tengo una radiografía de mi motor que me deja para cualquier punto ver cómo se va a estar comportando, cómo va a estar funcionando. Todo visto sobre un mismo diagrama circular. Cuando habíamos visto el diagrama circular de la máquina síncrona era algo parecido. Nada más que tenía una particularidad el diagrama de la máquina síncrona. La parte de arriba era generador, la parte de abajo era motor, aquí es al revés, la de arriba es motor, la de abajo es generador. Pero en el diagrama de la máquina síncrona teníamos que desde un determinado punto hacia la derecha el generador era inductivo y hacia la izquierda era capacitivo. En el motor era al revés, de un determinado punto hacia la derecha era capacitivo, hacia la izquierda era inductivo. Pero arriba era generador y abajo era motor. Acá tenemos que desde la recta de P sub S, PCCI hacia arriba, primer cuadrante es motor, cuarto cuadrante es generador. Pero fíjense dónde tenemos el eje de referencia vertical, acá.
No tenemos diagrama circular a la izquierda, en el segundo y en el tercer cuadrante. Todas las proyecciones verticales de potencias son potencias activas. Si son positivas, dijimos son consumidas porque es motor, si son negativas son entregadas porque es generador. Las reactivas están siempre hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que estén siempre hacia la derecha? Siempre consume potencia inductiva mi motor. No tiene capacidad de consumir potencia reactiva, de cambiar su comportamiento como lo hacíamos en el generador. ¿Y en el generador por qué lo podíamos hacer? Que cambiamos el campo. Porque en el generador nosotros teníamos regulable la excitación. A la potencia reactiva la modificábamos con la excitación, dándole más corriente continua o menos corriente continua a los polos. Acá el rotor no tiene alimentación. Es un rotor en cortocircuito. Entonces sí o sí consume potencia reactiva. Eso es lo que nos lleva a esta relación. Si yo tengo un generador síncrono, le excito los polos y lo hago girar a mano, en los conductores mido con un voltímetro, conecto un osciloscopio en los conductores de salida y voy a ver una tensión. No será la nominal, pero voy a ver una tensión. ¿Por qué? Porque lo tengo excitado. Si yo le conecto el mismo osciloscopio o el mismo voltímetro a los bornes de mi motor y lo empujo con la mano, ¿mide algo? No. Cualquier electrodoméstico que ustedes tengan en la casa, si agarran con la mano los pines de la ficha y hacen mover el motor, ¿sienten algo? No. ¿Por qué? Porque para comportarse como generador necesita estar excitado. ¿Y quién lo excita? La red a la que lo conectamos. No tiene excitación propia. Salvo que generemos un sistema oscilante que entre en resonancia, en donde le conectemos los capacitores, un grupo de capacitores de potencia suficiente que sean capaces de alimentar la carga reactiva inductiva de nuestro motor. Entonces, en lugar de que la carga inductiva llegue desde la red, llega desde los capacitores. Pero hay que calcularlo y hay que conectárselo. Y ahí sí podemos tener un generador autoexcitado, asincrónico, pero no es el motor solo, necesita de capacitores extra, entonces no es tan simple. Y el problema es que una vez que perdió excitación, lo hemos dejado apagado y guardado y los capacitores se descargaron, necesitamos siempre una fuente externa para que primero nos cargue los capacitores, para que recién ahí los capacitores entren como excitadores de la máquina. Entonces, por eso el diagrama circular está siempre a la derecha del eje de tensiones, porque todas las proyecciones horizontales que son potencias reactivas son alimentadas desde la red, nunca son producidas por el propio generador o por el motor. Llegando al final de este tema, para poder ponerles el merecido 10, si los hemos visto dubitativos con el otro profesor, que es más maldito que yo, aparece la necesidad de que nos tiren un par de rayas rápidas y nos tracen una escala gráfica de deslizamiento. Es decir, ¿cómo puedo ver rápidamente el deslizamiento? Al diagrama lo vamos a dejar. Por el momento sí, porque nos va a ser útil para el siguiente tema. Básicamente la idea para trazar la escala gráfica del deslizamiento, no les pedimos demostraciones, les pedimos que la tracen y nos muestren cómo funciona. Tenemos el círculo. En el círculo ubicamos el punto P sub S, el punto PCCI, el punto P infinito, que si lo hemos trazado experimentalmente, tenemos ya este diagrama trazado. Tenemos el punto PCC, el punto P de trabajo, y ubicamos acá un punto al que lo vamos a identificar como un polo. ¿Qué es un polo? Un punto de referencia que tomamos al que le llamamos H. ¿Qué vamos a hacer? Unimos PS con PCC, PS con P infinito, PS con PCCI, PS con H. Me falta. Ah, y unimos PCC con H. Ese es el que falta. Todos puntos conocidos, excepto H, que lo elegimos arbitrariamente en el lugar que querramos. Luego de eso, unimos P infinito con H.
Esta es una recta adicional, extra que estamos trazando. Y a partir de tener ubicada la recta P infinito H, vamos a trazar una paralela a P infinito H, a la izquierda de ella, por ejemplo acá, que esté en una posición tal que la intersección de esa nueva recta, no recuerdo con qué nombre identifica ese punto en la punta, la intersección de esa recta paralela a P infinito H con PCCH y con PSH sea fácilmente divisible en 100 partes. En una escala gráfica, lo estamos haciendo a mano o lo están haciendo en AutoCAD. En AutoCAD es fácil, lo ponemos a hacer la proporción 1 a 100 y listo, salen los dibujitos. No nos importa dividirla en 100 partes. ¿Por qué? Porque sobre esa recta vamos a identificar la escala de deslizamiento. Y estos motores, ¿cuál es el máximo deslizamiento con el que trabajan a plena carga? 1. No. 1 es rotor bloqueado. A plena carga el 5%, 6%, es decir, 0,06. Si mi recta necesito que sea fácilmente divisible en 100, con que identifique los primeros 10 puntos es suficiente, porque nunca vamos a superar el deslizamiento 10%. Entonces, en este punto de abajo vamos a tener el 0, en este de arriba vamos a tener el 100. ¿Qué quiere decir? Desde ahí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegamos hasta el 10 nada más. Esa es nuestra escala gráfica de deslizamiento. ¿Cómo sabemos con qué deslizamiento está trabajando nuestra máquina? Si unimos el punto de trabajo P con el polo H, ese es el deslizamiento que está trabajando la máquina, 8% para este punto P. Si el punto P se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo porque le hacemos bajar la potencia mecánica, la recta PH va a cortar al eje a la escala de deslizamiento en un valor más chico. Si lo hacemos subir, lo va a cortar en un valor más alto. Pero acá hay una particularidad. Estamos en el 8%, estamos en el máximo deslizamiento de trabajo de la máquina. Si lo hacemos trabajar con un deslizamiento más alto, vamos a estar corriendo el riesgo de superar el punto de potencia útil máxima y se nos va a bloquear la máquina. Es decir, la zona de trabajo de la máquina es solo acá. No nos acercamos al punto PCC porque nos salimos de sincronía. Trazado de una escala gráfica de deslizamiento para que con la regla para cualquier punto de trabajo, pasando por ese trazado de 0 al 10, veamos con qué deslizamiento trabaja para el punto P, para el punto P' o para el punto PS. ¿Con qué deslizamiento trabaja la máquina para el punto PS? 0. ¿Por qué? Porque está en sincronía. Para el punto P sub 0, que está por acá, ¿con qué deslizamiento trabaja? Se me cruzaron las radas por la rapidez, pero capaz que con 0,5%. O sea, esto tiene que ir por arriba. O sea, es un deslizamiento mucho más